práctico, arrancamos etapa laboratorios de vuelta. ¿Sí? Entonces cerramos lo que es un microprocesador por dentro y nos metemos de vuelta en un microcontrolador, que es lo que en general vamos a comprar. Si los microprocesadores, si los compramos, lo vamos a comprar puesto en una máquina. ¿Sí? Y de eso vamos a ver lo primero que vamos a manejar en un microcontrolador, que son entradas y salidas digitales. O sea, eso que construimos en papel y lápiz a nuestro gusto en el tema anterior, ahora vamos a ver cómo lo decidió construir un fabricante en particular y cómo se lo usa. No nos vimos desde la última clase. Reajustamos el cronograma. Acá sigue lo que era el cronograma original. ¿Sí? Más o menos estamos en tiempo. Pero hicimos un reajuste del cronograma y separamos un poco más las clases de teoría. Estábamos terminando muy temprano el vicio. Así que ahora corrimos algunas cosas como los proyectos una semana más para que termine realmente la última semana de clase. Y vamos a arrancar los temas de teoría de forma tal de terminarlos justo cuando necesitan práctica. En principio yo estimo que este tema va a necesitar 4 horas. La idea es darlo hoy y el miércoles o hoy y el viernes. Porque hoy y el viernes, porque el miércoles no aparece. Tengan en cuenta que las 2 últimas horas van a ser cómo se hace el laboratorio. O sea, les voy a mostrar cómo se programan las placas y les voy a dar los códigos de partida y la explicación de los códigos de partida para el laboratorio. Nosotros es una mala idea faltar. Va a quedar grabada, pero es más, lo ideal sería que sigamos la clase el miércoles y DHL decide liquidar los impuestos de aduana como corresponden a las placas y nos las entregan el jueves, muchos, y el viernes vengan con sus máquinas para empezar a hacer cosas prácticamente en el laboratorio. ¿Sí? Después discutimos si la segunda clase la damos el miércoles o el viernes. El viernes me hace una falta. El viernes me hace una falta mucho. ¿El viernes se te hace una falta más que el miércoles? Sí, sí, tengo un examen de red. Bueno. A partir de acá quedó margen de maniobra como para poder ir moviendo las clases. Yo les voy diciendo cuándo ir, te vayan eligiendo el día que menos les complique. ¿Sí? Igual la otra, los días que no se den clases yo voy a estar para consulta. ¿Para consulta de teoría? ¿De teoría? Y de práctica también, o sea, de lo que les haga falta. Obviamente el práctico por ahí no lo tengo tan presente, tengo que leer y por ahí puede suceder que te digan, preguntale bien o déjame que pregunte bien y te contesto. Pero no hay problema. Bien. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a hacer un pequeño repaso de algo que ya le comenté a alguno, que es un microcontrolador, que es un microprocesador que salió en una de las rutas que había nada más que 2 o 3. Voy a presentarles el microcontrolador que vamos a utilizar. ¿Sí? Vamos a empezar a usar los manuales de ese microcontrolador en particular. Y vamos a ver todo lo que es la parte de función de GPIO, que es como se le llaman a las entradas y salidas digitales, que es General Purpose Input Out. ¿Sí? Eso es lo más básico que tenemos en un microcontrolador. Es lo que más se usa también, porque sirve para manejar cualquier cosa que sea digital, y muchas de las cosas que manejamos son digitales. Vamos a ver las secuencias de configuración a partir de esos registros. Y primero lo vamos a ver en el ensamblador, que es como sabemos cómo llegar a las direcciones de memoria específicas que queremos, y después vamos a ver cómo podemos hacer para ver eso desde C, en distintas formas. Hay distintas opciones para manejarlo desde C. Vamos a hacer un repaso del lenguaje C, y finalmente vamos a ver más o menos lo que nos suelen dar los fabricantes, porque los fabricantes nos suelen dar unas bibliotecas de C para manejar los dispositivos sin tener que comerme el manual de 1500, 2000, 2500 páginas
de todos los registros de configuración de todos los dispositivos de entrada-salida. ¿Sí? ¿Se acuerdan del tema anterior que los dispositivos de entrada-salida tenían registros de datos de control y de estado y que por medio de esos registros interoperábamos? Nuestro dispositivo de entrada-salida tenía nada más que dos registros, uno para fijar la dirección y otro para leer el dato o para fijar la salida. Y el contador tenía un registro para pararlo, donde cada bit tenía una función distinta, pueden leer y escribir contador. El dispositivo que nosotros vamos a manejar ahora es bastante parecido, es bastante simple, tiene dos o tres registros y bastante sencillo de manejar. Hay dispositivos como el puerto de comunicación USB que tienen 150 registros y que hay que leerlos y que hay que entenderlos. Es toda una historia. Si entonces que me den una biblioteca con las funciones ya hechas, es bastante más fácil que sentarse a leer y entender cómo funciona cada uno de los registros. Sin embargo, alguien tiene que haber escrito ese software. Y ese alguien, típicamente, debería ser un ingeniero de computación. O sea, una de las diferencias o una de las cosas para las cuales el perfil de ustedes está orientado es escribir ese tipo de software. ¿Sí? Eso no quiere decir que nos vamos a obligar ahora a leerse las 1500 páginas de un manual, pero sí por lo menos un primer contacto con las cosas más sencillas. Recordemos lo que era una computadora. La computadora era un procesador conectado a memoria y conectado a dispositivos de entrada-salida. Ya vimos por qué memoria y dispositivos de entrada-salida son prácticamente lo mismo. La única diferencia es que los terminales de los flip-flops de esto están accesibles, entonces puedo operar cosas mientras que acá solo lo uso para guardar. ¿Sí? La memoria almacenaba las instrucciones y los datos, el procesador ejecuta las instrucciones para transformar los datos y opera sobre entrada-salida para interconectarse con el mundo exterior. Un poquito de historia. Las primeras computadoras construían los procesadores con componentes discretos. Es decir, agarraban registros, agarraban compuertas, construían una ALU y un procesador era una placa. Bueno, depende del tamaño de la máquina que estamos hablando, pero si nos vamos a las primeras, un procesador podría ser un conjunto de relé grande como toda esa palabra. ¿Sí? A medida que empezamos a trabajar con componentes discretos y que empezamos a usar chips, empezaron a bajar de relé a transitores, de transitores a registro. Sin embargo, un procesador seguía teniendo muchos componentes discretos. Recién en el año 1971 se logra integrar en un solo chip todos los componentes de un procesador y nace el microprocesador. El microprocesador es un procesador integrado en un solo chip. ¿Sí? Datos de color, el primer procesador es el 4004, 4 bits de datos, 12 bits de direcciones. Frecuencia de operación 70 kHz. Una velocidad abismal. Proceso 10 micrómetros. ¿Saben de cuánto es el proceso que estamos usando hoy? En los procesadores de punta. 3. Intel lanzó 1.8. Nada. 3 órdenes de magnitud abajo, 4 órdenes de magnitud abajo de eso. ¿Sí? En 50 años. 3 años después lanza, esto es medio anecdótico, se utilizó en una calculadora. 3 años después lanza el 8080. El 8080 sí va a ser un procesador significativo. Ya es un CPU de 8 bits de datos y 16 de direcciones con una frecuencia de operación de 2 MHz. Encapsula el proceso casi de la mitad, encapsulado en 40 terminales. Esto tenía nada más que 16 terminales. Y el 8080 es el punto de partida para el Z80, que es el que estaba puesto en la placa que yo les mostré la otra vez. El Z80 es una versión mejorada, pero compatible binario con este. Y el 8086 y el 8088, y los que nosotros estamos usando son descendientes del 8086. Es decir, este procesador fijó las primeras instrucciones de los procesadores que están usando esto. Y seguimos pudiendo ejecutar código en esta máquina que se ejecutaba en esa máquina. ¿Sí? Uno de los problemas de esa línea de procesadores es que sigue siendo compatible con algo de
el 74. Bien, ¿qué es un microprocesador entonces? Un procesador, el camino de datos, el control, la ALU, el campo de registro, o los registros sueltos, y todo lo que tiene la capacidad de buscar instrucciones, ejecutarlas, como vimos en los temas anteriores, integrado en una pastilla. El procesador es genérico, el microprocesador está en una pastilla. Integra los registros, la unidad aritmética lógica, el sistema de control y requiere memoria RAM y dispositivos de entrada-salida externos. Hoy se utiliza únicamente en computadoras de propósito general. ¿Sí? Y en algunas computadoras de propósito general. Esta tiene un microprocesador. Al mismo tiempo que el avance en la miniaturización permitió integrar todos los componentes de un procesador en un chip, otra línea dice, bueno, no integremos más cosas para hacer un procesador más rápido o más poderoso, sino que le integremos las cosas que faltan para convertirlo en una computadora completa en un solo chip. Y no muchos años después de lo que vimos, en el 71 se hizo el primer microprocesador, en el 74 se hizo el primer microcontrolador. ¿Sí? 3 años después. El TMS-1000, que es un procesador de 4 bits, 1K de ROM, 32 bytes de RAM y 23 líneas de entradas-salidas digitales. Y un generador de reloj interno. En los microprocesadores hay que hacer un oscilador para probar la señal de reloj. A los microcontroladores normalmente los alimentamos y a lo sumo le ponemos un cristal o un capacitor externo. Algunos nomás no, nada. ¿Sí? En el 77, 3 años después, Intel se suma a la línea de microcontroladores y lanza el MSC48 y en el 80 el MSC51. Del 48 hay muchos todavía dando vuelta en los teclados de PC. El integrado que maneja el teclado en sí, el que lee las teclas y le dice a la PC qué tecla apretaron, es un microcontrolador. Fabricaron millones. Y el 8051 es un microcontrolador muy famoso, al punto tal de que 6 o 7 universidades del mundo todavía lo siguen usando para esta asignatura. O sea, decidieron que en lugar de dar un microcontrolador de última generación, era lo mismo dar un microcontrolador más viejo, muy conocido, y siguen utilizando ese microcontrolador como ejemplo para las prácticas. ¿Sí? Bien. ¿Qué es un microcontrolador? Un microcontrolador integra en una sola pastilla un microprocesador más memoria de entrada, más las interfaces de entrada y salida. ¿Sí? Podríamos decir que es una computadora en un solo chip. Y se comunica utilizando terminales especiales para distintas funciones. Normalmente tiene muchos puertos de comunicaciones de distintos tipos y de distintas variedades. Normalmente se utiliza en sistemas embebidos. ¿Por qué? Porque es muy fácil de montar y es muy fácil de poner a arrancar, a poner a funcionar. ¿Sí? De hecho, con un microcontrolador moderno, en general basta con darle alimentación y el microprocesador ya está funcionando. Poner a funcionar un microprocesador es bastante más complejo. ¿Sí? Tener un bus de 2 GB implica que ese bus tiene problemas de reflexiones de onda y que hay que hacer adaptaciones de impedancia. ¿Les suenan los términos de adaptación de impedancia? ¿Lo vieron algo en física? 3. Bueno, todos esos problemas ocurren cuando se conectan cables. Entonces, armar el conjunto de cables que va del microprocesador a la memoria no es trivial. Es un problema electrónico bastante complejo por las frecuencias de operación. ¿Sí? Un microcontrolador, esos problemas ya los tienen resueltos dentro de la pastilla. Además de que funcionan a frecuencias mucho menores. ¿Sí? Entonces, es un componente mucho más fácil de usar un microprocesador. Por eso es que, además, como que se van separando cada vez más. ¿Sí?
Con el aumento de la capacidad de integración, que sigue avanzando, además de que tenemos microprocesadores cada vez más complejos y más, en fin, más poderosos, y microcontroladores cada vez más poderosos también, cualquier microcontrolador del día de hoy supera varias veces la capacidad de procesamiento de una PC IBM original del 80 y pico. ¿Sí? Sin ningún problema. Pero nace una nueva línea de funcionamiento que es ya no solo integrar el procesador y los dispositivos de entrada-salida, sino integrar periféricos tan complejos como un microprocesador dentro de la misma pastilla. Y nace lo que se llaman los SoC, los System on Chip, en donde lo que tenemos integrado ya no son interfaces de entrada-salida, es un GPS completo, una placa de video, un sistema de procesamiento digital de señales, o sea, un sistema que es tan complejo como el propio procesador, todo dentro de una pastilla. ¿Sí? Esto se usa en muchos casos. Los celulares suelen utilizar este tipo de cosas. Algunas cosas, como los modems 5G, deciden dejarlas afuera, pero otras cosas, como las placas de video, las meten adentro. Y uno de los ejemplos más completos de esto son o los auriculares Bluetooth o este reloj que tiene un solo chip. Literalmente salen los conectores de la pantalla, la antena y la batería. Nada más. Todos los dispositivos, los GPS, los modems de 5G, el procesador, la memoria, todo está integrado en una sola pastilla. ¿Sí? A eso es a lo que se le suele llamar SoC. Serían como microcontroladores con esteroides, super microcontroladores. ¿Por qué? Por la complejidad de los dispositivos de entrada-salida que integran. Ya no estamos hablando de algunos registros y algunas interfaces de comunicación, estamos hablando de subsistemas complejos dentro de la misma pastilla. ¿Sí? Eso como para que quede un poco más claro el panorama de la gama de cosas que tiene. Obviamente, los SoC suelen ser también bastante fáciles de manejar, depende del nivel de tecnología. ¿Qué vamos a usar nosotros? Lo más fácil que hay, que es un microcontrolador. Dentro de los microcontroladores también podemos encontrar una variedad muy grande. Tenemos desde microcontroladores parecidos al que vamos a usar nosotros, que son microcontroladores de 32, 64 terminales, a microcontroladores que tienen la capacidad de soportar Unix o Linux, lo cual implica que están ahora hablando de 4 GB de RAM dinámica, con refresco y con una serie de mecanismos que lo hacen más complejo, ¿sí? Todos escucharon hablar de la Raspberry Pi. Tiene un microcontrolador. Sin embargo, ese microcontrolador es un porte muchísimo más grande que el que nosotros vamos a manejar y tiene muchas características de una computadora de propósito general y no de un sistema embebido o de propósito específico. ¿Sí? Por el tipo de sistema operativo que está corriendo, básicamente. Bien. Nosotros vamos a trabajar con el GD32BF103. GD es el fabricante, Global Devices. 32 porque el 32 bit, BF es porque es el RISC-V y F103 es porque es compatible con otro procesador. Normalmente cuando se elige un microprocesador, un microcontrolador, lo que eligen es una familia. ¿Por qué? Porque como ya viene con todo fijado en el fabricante te da distintas variedades para que vos puedas elegir y que se adecua mejor a tu problema. Entonces tenés con distintas opciones de memoria, distintas cantidades de terminales, distintas formas de encapsulado, ¿sí? En nuestro caso hay 14 variantes, es una familia bastante chica, hay familias que pueden tener hasta 80 variantes, en la que tenemos 4 encapsulados para elegir, 36, 48, 64 y 100 terminales. Nosotros elegimos el de 64, en el que hay 4 posibles tamaños de flash, 16, 32, 64 y 128K, y 4 tamaños de RAM que estos van siempre apareados, el que tiene esta flash en esta RAM, el que tiene esta flash en esta RAM. ¿Sí? Se parte del supuesto de que necesitas más o menos la misma proporción de memoria RAM y memoria flash para resolver los problemas. Si necesitas el doble flash, necesitas el doble RAM en general. Y también hay ciertas relaciones. Este no suele venir en este tamaño.
Y este no suele venir de este tamaño. O sea, se supone que si tenés muchos terminales, necesitas un poco más de memoria para resolver el problema. Si tenés menos terminales, necesitas menos memoria. ¿Sí? Nosotros estamos en 64 terminales y máximo de RAM de flash. Que no es que tengamos para hacer dulce, ¿no? O sea, este microcontrolador integra un procesador RISC-V, obviamente. ¿Sí? En particular, el procesador que utiliza es de otra empresa, es una licencia, se llama N200 Bumblebee y está desarrollado en conjunto por dos empresas chinas, Nuclei System Technology y Antec Technology. Y ustedes podrán ir y comprar una licencia de ese procesador y fabricarlo en silicio. El negocio de esas empresas es vender la ingeniería del procesador, lo que nosotros hicimos en el pizarrón, pero en un VHDL que se puede implementar en silicio, ¿no? O sea, con muchas más horas de trabajo. ¿Sí? Mismo negocio de ARM, que escucharon nombrar. ARM no fabrica integrales. Vende ingeniería del procesador, nada, vende licencia. De un procesador propio. Este es un procesador abierto. En particular, este procesador que nosotros vamos a utilizar es un procesador que es un clon de un procesador muy famoso que es el STM32F1XX. Ese procesador es de ST Semiconductos y como los dispositivos de entrada-salida eran bloques de propiedad intelectual, o sea, eran cosas que estaban licenciadas, los chinos le compraron la misma licencia a todos los fabricantes, le pusieron un procesador RISC-V que licenciaron y hicieron un dispositivo que es full compatible, tiene los mismos pines en los mismos lugares y los mismos registros con las mismas funciones. Es decir, cualquier programa que corre en un ST corre en el nuestro. Y hay otro chino que hizo lo mismo. ¿Sí? Ahí son como clones del procesador. Este chino lo fabrica con núcleo ARM, que es el original, que es el F, o con núcleo RISC-V. O sea, sacaron el procesador ARM, le pusieron el procesador RISC-V y dejaron todos los periféricos iguales. Con lo cual, desde el punto de vista de los dispositivos de entrada-salida, es lo mismo que este o que este, que son procesadores ARM Cortex. O sea, esos usan otra instrucción, pero los dispositivos son los mismos y manejan de la misma forma. ¿Sí? Si quieren un ejemplo, es como ponerle la misma placa de video a una computadora de distinta marca. La parte de video va a funcionar exactamente igual. ¿Sí? Nosotros vamos a usar en general el manual oficial del fabricante, que es de Global Devices, que es el fabricante, pero el manual de ST a veces es más claro. Entonces, si llegasen a no entender algo, pueden buscar en el manual de ST una segunda opción de aplicación, porque funciona exactamente de la misma forma. Bien, esto es el diagrama interno de nuestro procesador. Tenemos un núcleo RISC-V que corre a 108 MHz. Tenemos un montón de dispositivos de entrada conectados no sobre un bus, sino sobre dos buses separados. ¿Sí? Esto es parecido a lo que vimos nosotros. No es exactamente igual, pero se parece mucho al bus de datos, bus de datos y bus de control. Pero tenemos dos. En realidad, el procesador tiene 4 buses distintos. Porque tiene un bus por acá arriba para leer la parte de instrucciones. El procesador es, a diferencia que vimos nosotros, que era con Newman, este procesador es Harvard. Y entonces tiene esto que es eCode, que es la búsqueda de instrucciones, y esto que es decode, que es la búsqueda de datos. ¿Sí? Y tiene un bus para instrucciones y un bus para datos que van a la misma memoria. ¿Sí? Y después tiene un tercer bus principal, que es el bus del sistema, que es donde están todos los dispositivos de entrada y salida. Esta sección es de alta velocidad y a través de estos bridges enlazan estos buses de baja velocidad, que son muy parecidos a los que nosotros vimos. Estos buses son un poquito más complejos,
pero es más o menos lo mismo. Y todos los dispositivos en la salida. En particular, el que vamos a usar nosotros son los GPIO, que tienen hasta 5 GPIO de 16 bits cada uno. A pesar de que el procesador es de 32, los dispositivos son de 16. ¿Sí? Además de eso, tiene 5 puertos de comunicación asincrónicos, 2 puertos de I2C. Todos estos son puertos de comunicación de distintos tipos, con distintas características. Por ejemplo, las tarjetas SD utilizan este protocolo de comunicación. La industria automotriz, para conectarse con las luces de giro, con los levantaderos eléctricos y demás en los autos modernos, utiliza este protocolo de comunicación. Entonces, bueno, depende del uso que le queramos dar, vamos a usar unas puertas de un tipo o de otro. Y tiene un puerto USB. El puerto USB, el protocolo USB es un protocolo asimétrico, es decir, no es lo mismo la computadora que el periférico, el host y el device son dos cosas distintas. Este procesador puede ser las dos cosas. Puede ser un host y leer un pendrive, o puede ser un device y comportarse como un pendrive, o comportarse como un teclado, comportarse como un mouse, o comportarse como un teclado. ¿Sí? De hecho, alguno estuvo o escuchó del proyecto de Lucas, nuestro ayudante. Bueno, el procesador de él es parecido a este, tiene un puerto USB de este mismo estilo, y en determinado momento se comporta como una interfaz que puede mandar notas musicales, y en otro momento se convierte en un pendrive, y ustedes pueden acceder al contenido de memoria como si fuera un pendrive. Nosotros, aclaración importante. De todos estos dispositivos, nosotros vamos a estudiar los GPIO estos, que son todos iguales, y los temporizadores. Los puertos de comunicaciones no los vamos a ver en esta asignatura, van a ver algo en la asignatura de transmisión de datos. ¿Sí? Ahí van a ver algunos de esos puertos de comunicaciones. Básicamente porque, más que ver cómo funciona el dispositivo, tienen que entender cómo funciona el protocolo de comunicación. Bien, todos los microcontroladores traen entrada de salida digital. Menos de eso no es microcontrolador. Casi todos se llaman GPIO. Esa sigla está muy estandarizada. ¿Sí? Y son la versión que decidió implementar el fabricante de lo que vimos en las últimas 2 clases. Exactamente eso. O en las últimas 3 clases. Eso quiere decir que vamos a tener n líneas que forman el puerto, en nuestro caso 16 líneas, a las cuales vamos a configurar como entrada o como salida independientemente. En algunos casos, algunas líneas son solo entradas o solo salidas, pero en general casi todas hoy son direccionales. Y es bastante habitual que, además de esas cosas básicas que vimos nosotros, se incluyan algunas facilidades tendientes a disminuir el circuito externo que tengo que usar cuando utilizo el dispositivo. Entonces van a incluir, por ejemplo, resistencias de pull-up. ¿Se acuerdan de las resistencias de pull-up? ¿Seguro? ¿Más o menos? ¿Se acuerdan que cuando usábamos un botón, esto estaba flotante? Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Poner una resistencia bastante alta para que cuando yo no apriete, la resistencia me fije el valor de 1, y cuando aprieto, limite la corriente por el valor de 0. Si está hacia BCC es el pull-up, si está hacia GND es el pull-down. ¿Sí? Bueno, acá van a tener de las dos y ustedes eligen cuál quieren usar. Ya hay internas, eso evita tener que poner resistencia externa, y además son del valor más alto posible, o sea que además consumen la menor cantidad de corriente posible. ¿Sí? Además de eso, suelen tener cosas como limitación de corriente. Yo ya les dije que las salidas de estos suelen ser fuentes de corriente
y eso hace que no le puedan sacar más de un cierto valor de corriente y a partir de ahí la tensión se cae sin romper nada. En muchos casos ustedes pueden elegir cuánta es la corriente que va a proporcionar este terminal, entonces suelen elegir entre 2, 4, 10 o 20 mA. ¿Sí? Ustedes pueden limitar cuánto es la corriente que le pueden sacar. Otra cosa con la que nos vamos a encontrar y que este micro lo tiene, y que muchos micros lo tienen, es el slew rate. El slew rate es esto. Es la tasa máxima de cambio. O qué tan vertical es la línea de cambio en la salida. Y ustedes van a poder elegir si quieren una salida así o si quieren una salida así. Y mi pregunta sería, ¿por qué querrían una salida así? ¿Por qué querría una salida que no esté tan vertical la transición de 0 a 1 cuando estoy prendiendo algo digital? ¿Qué puedo poner la salida de ahí, perdón? No importa, lo que vos quieras. Ponés un LED, ponés lo que vos quieras. leer. Por Que no ejemplo, se prenda de golpe y no quemarlo. no lo vas a quemar. Pero digamos, el objetivo es que no se prenda de golpe. De todas formas, estamos hablando de que estos son nanosegundos, ¿no? O sea, no es que acá le vamos a poner 5 segundos de rampa. No, no, no. Para que se den una idea, nuestro microcontrolador te deja elegir salidas de hasta 2 MHz o de hasta 20 MHz. Entonces, si calculas el tiempo, estamos hablando de microsegundos. ¿Por qué piensan que puede suceder eso? La respuesta está en la asignatura que me espera. ¿Cuál es la serie o la transformada de Fourier de esto? No quiero la función, quiero el concepto. ¿No? ¿Se acuerdan ahora? Que tiene infinita seno, infinita en frecuencia. El contenido armónico de esto, es decir, cuántas frecuencias tienen una amplitud significativa, es mucho más grande que el contenido armónico de esto. Y esas señales de alta frecuencia se propagan por el circuito y molestan. Entonces, si lo que voy a aprender es un LED en donde no me preocupa el tiempo de encendido, puedo elegir bajar las frecuencias y bajar el contenido armónico que termina siendo ruido. ¿Sí? Cuanto más cuadrada es una cuadrada, más contenido armónico tiene. Y eso tarde o temprano me trae ciertas consecuencias. Que no es exactamente nuestro ámbito, es el de los electrónicos, pero sí debemos de más o menos leer de por qué. ¿Sí? Bien. Bueno, todas esas cosas van a poder configurar, con lo cual la configuración va a ser un poquito más compleja de la que vimos nosotros, donde poníamos un bit y le decimos voy a salir o voy a entrar y se acabó. Pero no mucho, no mucho. La realidad es que para configurar un dispositivo de estos necesitamos el manual. ¿Sí? Necesitamos saber cuáles de estas funciones tienen, porque a veces, o sea, estas funciones están casi siempre presentes. Pero algunos dispositivos la tienen en dos terminales, los dispositivos tienen estos terminales, el puerto A tiene slew rate, el puerto B no tiene slew rate. Tiene push up y push down. El otro que tiene slew rate solo tiene push up. O sea, algunos dispositivos son como más ortogonales, dejan hacer cualquier cosa en cualquier pata, otros, algunos sí, algunos no, otros no tienen push down, solo tienen push up.
Tiene que ver con el precio, con el tiempo en el que se diseñó el dispositivo, con muchas cosas, ¿sí? Pero lo cierto es que, si bien las ideas son más o menos la misma, concretamente, cómo se configura, necesito el manual de este, ¿sí? Insalvablemente. Nosotros vamos a utilizar dos manuales en este proceso que estaban ahí. La hoja de datos y el manual de usuario. Normalmente existen los dos manuales en el microcontrolador. Normalmente la hoja de datos aporta casi nada de información que nosotros necesitemos. La hoja de datos suele darle información de los máximos absolutos de tensiones, de corrientes, de temperaturas, de soldados, formas de onda, o sea, detalles muy técnicos que a nosotros en realidad no nos hacen falta en el uso de un microcontrolador. En nuestro caso en particular, los números de patitas y para qué sirve cada patita de la cápsula están solo en la hoja de datos. Normalmente está replicado en los dos esa información. Entonces, cuando yo les dé en el circuito y le doy tanto conectado al pin 27, que vamos a ver qué es el pin 27, vamos a tener que ir a la hoja. ¿Sí? La hoja de datos, que yo la tendría que tener acá a mano, para mostrárselas. Vamos a improvisar un cachito. Esto es la hoja de datos. Vamos a esto. Si revisamos el datasheet, en las primeras secciones del datasheet hay unas tablas que les dicen Ahí abajo a la derecha, por favor. acá. Les dice, bueno, las letras que siguen a esto, porque en realidad el que nosotros tenemos es un BF106 RBT6. Entonces el RB, ¿qué significa? ¿Qué tipo de encapsulado tienen? Nosotros tenemos el UFP64, que es esto, que está acá. Son 64 patas, 16 por lado. Y esto es la cantidad de memoria de flash que tenemos. ¿Sí? Y después de las tablitas de cuáles son las opciones que yo les decía, que ya yo les conté cuáles eran las opciones antes de empezar, está el diagrama, o sea, y les da las asignaciones de pines de cada uno. Este es el nuestro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si les tocase trabajar con embebidos, lo que le van a dar va a ser el diagrama esquemático de la placa. Y en el diagrama esquemático de la placa va a estar la información de qué puerto está conectado y de si está conectado con una resistencia externa o no, y si la resistencia está a masa o a GDD, o, ¿sí? Y esa información impacta en el software que usted tiene que escribir. Y lo que nos va a decir que está conectado al terminal 27, y vamos a tener que buscar el terminal 27, qué puerto realmente es. ¿Sí? Entonces vamos a necesitar la hoja de datos para eso. Vamos a las diapositivas. Tenemos 80 terminales que van de PA0 a P15. ¿Sí? 5 puertos de 16 terminales cada uno. De PA a PE y 16 líneas de la línea 0 a la línea 15. La información de manejo de esto está en el capítulo 7 del manual. Esto está en la hoja de datos, esto está en el manual. Normalmente, un terminal del microcontrolador tiene varias funciones. Puede ser un puerto de comunicaciones, puede ser una entrada analógica, puede ser una salida digital, ¿sí? Varias funcionalidades. Entonces, en casi cualquier microcontrolador, ustedes cuando quieren usar un terminal van a tener que hacer dos configuraciones. Primero, una configuración de para qué quiero usar ese terminal, que va a incluir cosas eléctricas como la resistencia de pull-up, o la corriente, o el slew rate.
Y después que hayan dicho que ese terminal lo quieren usar como una entrada o una salida digital, bueno, configurar el dispositivo de entrada y salida digital, que es lo que nosotros vimos. Esta parte es la que no vimos, esta parte es la que ya vimos en el tema anterior, por decirlo de alguna forma. ¿Se entiende? Si lo queremos usar como un puerto de comunicaciones, esta configuración va a ser la misma y esta configuración va a cambiar a lo que haya que hacer para el puerto de comunicación. ¿Sí? ¿Seguro? Se me están durmiendo. Esto, está en la hoja de datos, es un terminal de salida. La cámara. Esto es la patita externa que está en la cápsula. Esto es algo que también les comenté, que es la protección contra pequeños agujas de sobretensión, que se llaman diodos de clamping. ¿Sí? Es un Zener, apuntado a BDD, que sirve para que cuando hay un pico de tensión, esto se recorte. Y esto es lo que se vuela cuando ponen una tensión mayor que la máxima admisible durante un tiempo demasiado largo. ¿Sí? Y de ahí, fíjense que tienen 3 posibles caminos. ¿Sí? El camino de salida, el camino de salida de entrada digital o de entrada analógica. Y el camino de salida digital puede ser la función de escritura de las salidas digitales o puede ser una función alterna. La función alterna es uno de los puertos de comunicación. Y para la entrada pasa lo mismo. La entrada puede venir a los registros de entrada o pueden ir a la función alterna. Y además la entrada puede ir al lado analógico. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo que configurar en primera instancia. Todos los terminales tienen esta fisonomía. Y lo que nosotros vimos es este pedacito y este pedacito. Nos falta esto que tiene sus propios registros de configuración. ¿Sí? Y que hacen al terminal físico. Cuando nosotros lo dibujamos, esto estaba conectado directamente acá. En principio. Pero en la realidad nunca es así. Bien. En la sección 7.5 nos dan los registros de configuración. Este procesador se configura todo en un mismo dispositivo. Tanto la parte eléctrica como la parte de entrada y salida digital. En otros son secciones distintas. Tenemos, en lugar de 2 registros, como habíamos visto nosotros vimos 2 registros. El de datos y el de control. Acá tenemos 7. Tenemos el de control que maneja la parte eléctrica. Con esto voy a decidir si es entrada o salida. Digital o analógica, con pull-up o con pull-down, o con nada, y con slew rate o sin slew rate o con slew rate máximo, digamos. Entonces, si le voy a limitar el slew rate o no. En este voy a manejar toda la parte eléctrica del terminal. Después tengo, nosotros habíamos hecho un registro de lectura y escritura. Leíamos las entradas en el mismo en el que fijábamos las salidas. ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, este es el momento de decir no. Este los tiene separados. Este registro es de solo lectura y puedo leer el estado de las entradas actuales. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando nosotros hicimos el buffer GFI lo pusimos en la misma dirección? Bueno, eso lo pusimos en una dirección distinta. Entonces, por acá leo las entradas. Este es el que me permite escribir las salidas. También lo puedo leer, pero hay una diferencia que nosotros
no teníamos. Cuando yo leo el OCRTL, que es el que acabamos de decir, voy a ver el valor del flip-flop. Cuando leo el ISTAT, lo voy a leer por acá. Eso quiere decir que si yo me mando un cortocircuito acá y a una salida que está en 1 lógico, la pongo físicamente a 0 porque me está mandando un corto, cuando lea el OCTR, lo voy a ver en 1, porque por acá veo el 1. Como acá está la fuente de corriente, cuando lo lea lo voy a leer en 0, es decir, en este registro voy a leer lo que teóricamente escribí y en este registro voy a leer lo que físicamente está pasando en el terminal, incluyendo un cortocircuito, que no debería serlo. Pero como hay una fuente de corriente que me limita la corriente, podría darme el lujo de hacer un cortocircuito y no quemar nada. ¿Sí? No se debe, pero... ¿Cómo te mostraría un corto? ¿Cómo te dice? Porque acá el bit está en 1 y acá está en 0. Es decir, vos estás tratando de imponer una tensión y el circuito externo le está bajando esa tensión. Y como tu salida, o sea, como el bloque que está después de esto, es una fuente de corriente, vos vas a tener esto es lo que vimos nosotros. Vos tenías el flip-flop, ¿sí? Y la salida del flip-flop entraba por un buffer para leerla. Eso es exactamente esto. Para nosotros esto iba a leer. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, no es tan así. En realidad, acá hay una fuente de corriente. Y lo vamos a hacer exactamente. Va a ser una cosa así. Hay una fuente de corriente controlada. Si yo por acá pongo un 0, por acá no circula corriente. Si pongo un 1, tratan de circular 2 mA. Como esto es BCC, si esto está abierto, o hay una resistencia tan grande que BCC sobre esta resistencia es menos 2 mA, esta tensión va a ser BCC, va a saturar en BCC. Y va a circular la corriente BCC sobre RL. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si RL es 0, esta va a limitar la corriente a 2 mA, que es la corriente de salida. Y por acá no van a pasar más de 2 mA. ¿Estamos de acuerdo? Esta tensión es la que te está entrando a otro buffer, que es el que lees en el ISTAT. O sea, nosotros habíamos visto un solo buffer y asumíamos que era lo mismo. En realidad este tiene 2. Entonces, por este leo lo que yo escribí en el flip-flop. Y por este leo la tensión real del terminal de salida, que podría ser 0 si es que la corriente es muy grande y la fuente se satura. ¿Se entiende? Lo leo digital, o sea, por encima del umbral reverse 1, por debajo del umbral reverse. O sea, sería un problema de diseño. No es un problema de diseño, es una forma de evitar que lo rompas. Y es una forma de hacer incluso algo bidireccional, no en el límite de las buenas prácticas. Porque vos podés imponer un 1 y de otro lado imponer el centro y recibirlo igual. O sea, no necesitas convertirlo en entrada para leer la entrada. Es bastante habitual. Muchas microcontroladoras hacen lo mismo. ¿Sí? Te permiten leer, además del valor lógico que vos estás escribiendo, el valor físico que está realmente terminando en el camino. ¿Sí? Por eso es que tenemos dos lugares donde podemos leer lo mismo. ¿Sí? Entonces, este es el OCTL, el de output, y este es el de input.
Esto obviamente cambia de micro en micro, pero las ideas se reciclan. No hay demasiadas diferencias. Cambia el circuito, cambia la explicación, pero con el párrafo y habiendo visto uno, ya te das la idea de cómo viene que es. ¿Están claros estos dos? Bueno, estos dos sirven para simplificar el manejo de este. Si yo escribo en este un bit, este se pone en 1. Si escribo un 0, este no cambia. Entonces, en lugar de leer, enmascarar y escribir, escribo en este la máscara. Este es para poner en 1 y este para poner en 0. ¿Sí? Y eso también es muy habitual. En lugar de leerlo, enmascararlo y escribirlo, tengo dos registros donde escribo la máscara. Si lo escribo acá, se pone en 1, los unos y los ceros no cambian. Si escribo en el otro, se ponen en 0 los unos y los ceros no cambian. ¿Sí? Entonces, directamente a la máscara la escribo en uno de estos dos registros y ya está. Y por último, este tiene algo muy particular, que es un registro de lock que va a impedir que puedan reconfigurar el dispositivo hasta el próximo reset, si ustedes quieren. Entonces pueden bloquear la configuración y hasta que no lo apague y lo vuelva a prender, no pueden volver a tocar más la configuración. ¿Hacemos la pausa? ¿Están durmiendo? Ya estamos a un paso de ir a las cosas concretas. Cada registro es de 32 bits, razón por la cual va a estar a un desplazamiento de la dirección base. Cada puerto va a tener su dirección base. El A tiene una dirección, el B tiene otra, el C tiene otra. ¿Sí? Como todos tienen los mismos registros, el registro de control del puerto A va a estar en la dirección base. El de un segundo registro de control va a estar en base más 4. ¿Sí? El de lectura va a estar en base más 8. ¿Sí? Entonces, vamos a encontrar en la manual, me falta la tabla de las direcciones base, igual ya las vamos a ver. Van a encontrar el manual que dice puerto A, dirección base tal, una dirección de 32 bits. ¿Sí? Y después, para cada registro, le explica para qué sirve el registro y lo que le da es el offset respecto a la dirección base. ¿Sí? Bien. Esos son los registros que mencionamos. Hay dos registros de control, porque cada registro de control configura 8 de los 16 terminales. Entonces se configuran los primeros 8 y se configuran los segundos 8. Este es el valor que tiene cuando arranca el procesador. ¿Sí? Después vamos a ver en 4 qué significa. Pero arrancan ya configurados de una cierta forma. Y si se pueden leer y escribir, fíjense que hay un par de solo lectura y de solo escritura. ¿Sí? Estos dos, en los que yo pongo 1 o pongo 0, son de solo escritura, no puedo leerlos. Y este, que es el estado de la salida, el estado físico de las entradas, es de solo lectura. ¿Sí? También habíamos visto que era medio habitual eso de que haya una dirección de lectura-escritura o una especie. Por eso tiene signo de pregunta, porque No, tiene signo de pregunta porque en realidad lo que vas a estar leyendo acá son las 16 valores de entrada. Y eso depende realmente de la tensión en el momento de entrada, entonces no lo podés saber. ¿Sí? Y no puse X porque se va a confundir con estas X. Pero digamos, es indeterminado el valor de lectura de esto porque lo que estás leyendo es las entradas reales físicas del procesador. El registro de control, los dos primeros, determinan, habíamos dicho, si lo quiero usar como entrada de salida digital, como entrada de salida alterna, si quiero el pull-up, si no quiero el pull-up, si quiero frecuencia, etc. Entonces, está esta tablita en el manual, este es bastante claro entre todo, algunos son un poco más críticos. Entonces, dice, bueno, ¿cómo que lo tienen como entrada? Si lo quieren como entrada, los bits 0 y 1 los tienen que poner en 0,0.
Si lo quieren como entrada analógica, los otros 2 bits, estos son 2 bits del registro control y estos son los 2 bits que siguen asignados a la entrada. El campo CTRL lo tienen que poner en 00 y el campo MD lo tienen que poner en 00 si lo quieren como entrada analógica. Si lo quieren como entrada flotante, lo tienen que poner en 01. Y si lo quieren como entrada con pull up o con pull down, lo tienen que poner en 10. Y en el de salidas tienen que decir si quieren pull up o pull down. Este es el que controla las salidas. En las entradas lo usan para fijar el pull up. Para fijar el pull up o el pull down. O sea, si quiero la resistencia hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí? ¿Sí? ¿No está fijo? Depende. El procesador tiene resistencias que puede conectar o desconectar usando AFAS. Ahora, vos podés haber conectado una resistencia. De hecho, nosotros tenemos resistencias conectadas adentro en el circuito, y bueno, en ese caso están fijas, pero por el circuito, no por el microcontrolador. O sea, es por como vos lo pusiste en la placa. Él te da la opción de si vos pusiste una resistencia, bueno, ponela como entrada flotante, total, vos ya tenés tu resistencia y listo. Pero si no querés poner la resistencia porque querés que el circuito sea lo más fácil posible, podés usar la entrada. Y si querés, o sea, si conectaste el botón a masa, entonces tenés que poner una resistencia pull up, pero si lo conectaste a VCC, entonces tenés que poner una pull down. Entonces lo que te están dando es la libertad de que configures el circuito como quieras. ¿Por qué pondrías una resistencia externa en lugar de usar la interna? Porque la resistencia tiene que ver con temas de ruido. Si usted pone una resistencia muy alta y se induce un campo electromagnético en la resistencia, puede generar, cuanto más alta es la resistencia, con una corriente más chica, genera una tensión más alta. Y podría generarte un falso pulsación de botón. Cuanto más chica es la resistencia, más inmunidad al ruido tiene. ¿Sí? En nuestro caso, tenemos resistencia externa no por el ruido, sino porque tienen un capacitor para limpiar los antirrebotes. Entonces necesita una resistencia y un capacitor de valores conocidos para saber la frecuencia. Se comporta como un filtro y eso necesito saber qué frecuencia es para que me funcione bien. Entonces debo poner las dos cosas. ¿Sí? Pero básicamente, pensá que esto está o sea, el microcontrolador está diseñado para que sea lo más versátil posible, porque lo que viene adentro es lo que está, no se puede agregar nada. Entonces, ¿qué hacen? Ponen todo lo posible y si vos querés no lo uses. Lo cual genera el problema de que tenés cosas que apagar, que no usás, que tenés que entender más o menos para qué sirve. ¿Sí? O sea, ofrecerte muchas cosas tiene una contracara. Es más difícil de entender cómo funciona o de saber qué tengo que apagar. El fabricante no te dan los manuales y las explicaciones, bueno, sí, pero a veces pueden ser las diferentes. explicaciones están escritas en inglés, pero parece chino. O sea, depende. A ver, en el transcurso del tiempo, los manuales de los controladores mutaron de ser libros donde te enseñaban a usar el microprocesador o el microcontrolador porque era una cosa nueva, a suponer que vos ya lo estudiaste en tus carreras de grado y solo te da la información técnica, no te da las explicaciones. Depende del fabricante. Hay fabricantes que tienen mejores manuales y siguen explicando más cosas, y hay fabricantes que te dan solo las tablas de configuración y no te explican qué es el slew rate. Si vos sabés lo que es el slew rate, fantástico. Y si no sabés, vas a tener que ir a buscarlo. ¿Se entiende? Sí. Y mucho menos te van a explicar por qué pondrías un slew rate más bajo. Se supone que todo eso ya lo sabes. Entonces, a ver, tiene cierta lógica. Si casi sin explicaciones el manual tiene 1500 páginas, imagínate si te dieran todas las explicaciones del libro de texto. Es una cosa así manejable. ¿Sí? Entonces, lo cierto es que los manuales cada vez más se van volviendo hojas de datos o manuales muy concretos, asumiendo que vos ya tenés la formación previa necesaria para acceder a ese manual. ¿Sí? Y a eso somos de que algunos fabricantes escriben manuales horrorosos. Nosotros ganamos bastante en el cambio de manual. Los manuales de las placas anteriores eran manuales. Con decirte que primero está toda la tabla de configuración y después estaba la explicación de cómo funcionaba. El índice estaba al final.
O sea, realmente era un manual que estaba pensado para que vos, sabiendo esto, vengas a buscar si era 00 o 10. O sea, era para que vengas a buscar esta tabla, pero ¿cómo llegabas a esta tabla? ¿Cómo funcionaba esta tabla? Que te ayude a alguien más. Este manual dentro de todo explica, y el DST explica un poco más todavía. Y empieza con un diagrama del circuito y una explicación, como yo te dije, de cuál es la salida y cuál es la entrada y por dónde va la configuración antes de darte la parte técnica de los registros, los bits y las tablas de resumen. Primero te explico un poco. De todas formas, lo que te explica asume que sabes electrónica, que sabes corriente, que sabes tensión. ¿Sí? Yo te estoy contando un poco lo que está en la introducción del manual. Bien, si lo quieren como salida, puede ser como salida de propósito general o como salida de la función alterna. Nosotros vamos a usar esta. Y pueden elegir la configuración de la salida. Pueden usar salida en push-pull o salida en colector abierto. Es una salida push-pull. Algo así. O satura el transistor de BCC o satura el transistor de masa. Esta salida tiene dos valores de tensión bien definidos, BCC o GND, siempre. ¿Sí? La salida del colector abierto no tiene separación. Entonces, normalmente va con este. Una resistencia pura. El 1 lo da esta resistencia. ¿Por qué se usa? Porque yo puedo poner dos en paralelo y no tengo cortocircuito. Si tengo dos en paralelo de estas, y pongo esta masa, esto se va a masa. Si pongo esta masa, esto se va a masa. Si las dos están en uno, esto se va a uno. Entonces, esto es un circuito, esto es otro circuito y puedo hacer lo que se llama una OR cableada. ¿Sí? Y las puedo poner en paralelo sin generar cortocircuito que con las otras no. En este yo puedo elegir si quiero la salida con los dos transistores y manejo directo o una salida colector abierto, por lo que quisiera usar colector abierto. ¿Sí? ¿Se entiende? Todas esas son las cosas que no están explicadas, que es una salida push-pull o una salida open drain. Lo tienen que haber visto en electrónica. Como ustedes ven poquita electrónica, nosotros vamos dándole las más comunes, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Los registros de control, el 0 y el 1, van a permitir configurar del terminal 0 al terminal 7 en el primer registro y del terminal 8 al terminal 15 en el segundo registro, porque como utiliza 4 bits por cada terminal, entran 8 terminales en cada registro. ¿Sí? Y esos 4 bits son 2 bits el campo MD y 2 bits el campo CTRL, que son los que estaban en el plan anterior. ¿Sí? El procesador arrancaba en 4. ¿Se acuerdan que el valor de reset de estos registros era 4? 4, ¿qué significa? ¿Qué bit está en 0? En 1. Uno, 2, 4, 8. ¿Estamos de acuerdo? Si arrancó en 4, quiere decir que el primer bit de CTRL es el que está en 1 y todos los demás están en 0. Entonces, si me voy a esta tabla, el primer bit
de CTRL está en 1, perdón, están al revés. Es el primer bit de MD, están al revés los campos. El primer bit está en 1 y los otros dos están en 0 y arrancan como entradas flotantes. ¿Por qué arrancarán como entradas flotantes? ¿Qué opinan? ¿Estamos de acuerdo con que cualquiera de estas patitas yo lo puedo usar como entrada o como salida en el circuito? Bien. Esta patita, como que la quiero. ¿Entrada o como salida? Como salida. ¿Y a esta? Bien. ¿Qué pasa si a esta, que es salida, la configuro como entrada? ¿Tengo algún problema eléctrico? No. Tengo una pata como entrada conectada a algo que no me impone ninguna tensión, está flotando. Si la leo, es cualquier cosa, pero quemarse no se va a quemar nada. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si la conecto a esta, la configuro a esta como salida? Me va a poner tensión y si justo en ese momento está apretado el botón y a esta salida la puse en 1, tengo un cortocircuito. ¿Por qué? Porque si yo tengo un terminal que lo uso como salida, yo impongo tensión. Y si lo pongo como entrada, no pasa nada. Pero si tengo un terminal que funciona como entrada, el circuito impone una tensión. Y si yo lo pongo como salida, yo también impongo una tensión, tengo un cortocircuito. Entonces, ¿por qué arrancarán como entrada? Porque el procesador no sabe qué es lo que tiene conectado. Entonces arranca lo que es más seguro. ¿Qué es más seguro? Una entrada. ¿Se entiende? Ya va el tiempo para convertir la salida la persona que sabe qué conectó. Es muy normal que los procesadores arranquen en una configuración segura, en una configuración que no me va a traer problemas haya conectado lo que haya conectado yo externamente. Porque el fabricante no sabe qué conecté. ¿Sí? Porque si es salida, yo justo esa patita la puedo estar usando como entrada y el circuito pone una tensión y yo también. El fabricante no sabe qué patita sucede en qué forma. El fabricante hizo algo que trata de que sea universal. La conexión del circuito al componente es mía. El fabricante no la conoce. Entonces, si él configura un terminal como salida y yo ese justo lo estaba usando como entrada, tengo un cortocircuito hasta que yo lo configure. ¿Me entendés? Sí. O sea, hasta que el software llegue al punto en el que lo configura como entrada, tengo un cortocircuito. Pero el fabricante me permite usarlo como salida y como entrada. Correcto, pero él arranca con una configuración inocua, o sea, algo que te garantice que no vas a tener problemas hasta que llegue el momento en que vos lo configures como lo que corresponde. Como si él configura todo como entrada. Entrada en pines de salida no generan problemas. Entonces él arranca como entrada y vos convertís las entradas en salida en los pines que sabés que corresponde cuando llegue el punto de configuración. Pero hasta que llegue tu rutina de configuración, pasa una cantidad de tiempo significativa en la que el pin está con la configuración de arranque. O sea, todavía no entramos en el proceso de reset, pero
hay muchas cosas que hacer cuando arranca el procesador hasta que llega el momento de configurar los terminales. ¿Me entendés? Y todo ese tiempo estarían mal configurados. Entonces, el procesador arranca, o los dispositivos, porque esto no es el procesador, los dispositivos arrancan en un estado seguro. Y vos, que sos el que armó el circuito y sabés para qué lo estás usando, lo llevás de ese estado seguro a un estado que es seguro para vos, en ese terminal, porque sabés qué le pusiste. ¿Se entiende? Esto pasa cada vez que se apaga y se enciende el micro y se carga todo. Exactamente. Que en un microcontrolador puede ser mucho menos habitual de lo que estás pensando. Ya se nos apaga. Depende. Si está alimentado con pilas, cuando se acaba la pila. Por ahí, una vez cada 2 años, cada 3. Incluso si no está alimentado con pila, ¿cada cuánto se corta el? Una vez al año, 2 veces al año, 5 veces al año, depende del año, depende del lugar. Pero digamos, es mucho menos que lo que tendría para hacer todos los días. ¿Sí? Lo cual no quita que igual lo tenés que tener en cuenta. Lo que estamos hablando de prender a apagar es que el dispositivo no tenga suministro de luz, no que no esté prendido como la PC que lo tenemos enchufado y la prendemos. No existe en los microcontroladores normalmente el concepto de prender, o sea, si tiene energía y funciona. De hecho, los programas de los microcontroladores, vamos a verlo, están en un bucle, porque el procesador siempre ejecuta instrucciones y acá no hay cómo apagarlo, no hay sistema operativo, no hay. Entonces están en un lazo y cuando terminas cortar la alimentación, en fin. ¿Sí? En realidad, los microcontroladores suelen soportar algo que se llama modos de ahorro de energía, que lo vamos a ver un poco más adelante, pero que sí inhiben el clock de la máquina de estado finito, por lo cual dejan de buscar instrucciones, y con lo cual bajan el consumo, porque el consumo está dado por todos los capacitores que se cargan y se descargan. Entonces, si vos sacás la señal de clock, dejás de tener corriente. Y si están alimentados con pilas, sí suele suceder. Y depende cómo lo hayas, o sea, en qué modo de ahorro de energía lo hayas puesto, el procesador puede que se reinicie cuando lo querés volver a prender, aun cuando estaba con pilas. Y tiene que reconfigurar las cosas o no. Depende cuántas pilas querés que gaste. ¿Sí? Pero normalmente tenés unos modos que son más sencillos y entonces el programa sigue desde donde estaba como si nada hubiera pasado y ahorran energía, pero no mucha, y tenés unos modos que ahorran mucha energía, o sea, hay procesadores que consumen nanoamperes dormidos, que te permiten que una pila dure 3-4 años, pero que cuando reinician es como si lo hubieras prendido, o sea, prácticamente apagaron todo, entonces ni la RAM mantiene el contenido, o sea, el programa vuelve a arrancar como si recién lo prendiese. Y lo que queda energizado son pedacitos muy chiquititos. Entonces, en ese caso, por ahí es todo lo contrario, lo estás reiniciando 200 veces por día. De no reiniciarlo nunca te fuiste al otro extremo. ¿Sí? Eso hace que los programas de inicio también sean más difíciles, porque hay que saber por qué te estás reiniciando. El profesor suele decirte, me pusieron energía por primera vez, yo estaba dormido, o tuve un error, o tuve un problema, y casi todos tienen un registro como este que te dice por qué estás arrancando, cuál es la condición de arranque. Bien. El registro MD, que es el que define si es entrada, salida en frecuencia máxima, salida y la frecuencia máxima de salida que quieran elegir. O sea, esto es lo mismo que estaba en la tabla anterior, en definitiva la tabla estaba más clara. Y el registro control, que es este es el que está un bit que está en 1, por eso esto es 4, y esta como entrada flotante. ¿Sí? Y con este es pull up o pull down, y después tienen que decirle cuál de las dos quieren con el de salida. El registro de lectura de entradas y de escritura de salidas son los primeros 16 bits, los otros 16 no existen. Cada bit maneja cada una de las salidas. En este, si la tensión es baja, leen un 0, si la tensión es alta, leen un 1. En este, si escriben un 1, la tensión es alta, si escriben un 0, la tensión es baja.
el registro POP, que sirve para poner en 1 los bits, y si quieren, también puede servir para poner en 0. Los primeros 15 bits ponen en 1, el que corresponde. O sea, si quiero prender la salida 2, pongo el bit 2 en 1 y escribo. Todas las que están en 0 no cambian. Y si quiero apagar la salida 2, pongo el bit 17 en 1 o pongo el bit 2 de este, lo que ustedes prefieren. ¿Sí? Entonces, si quieren prender y apagar al mismo tiempo, lo pueden hacer a través de ese registro, corriendo 16 bits a la izquierda. Si no, usan este para prender y este para apagar. ¿Sí? Es lo mismo, escribir en la parte alta que escribir en la parte. Y el registro de log, que es algo que también es típico, no lo vamos a usar, pero se lo voy a contar porque es simpático. Los primeros 15 bits dicen si está bloqueada la configuración de ese terminal o no. Ustedes pueden bloquear la configuración del terminal 2, 3, 5 y dejar el resto libre. Para bloquear la configuración, tienen que escribir un 1, después escribir un 0, después leer, les va a devolver un 1, después leer, les va a devolver un 0, después, perdón, escribir un 1, escribir un 0, escribir un 1, leer, les va a devolver un 0, volver a leer, les va a devolver un 1 y ahí se bloquea. Y a partir de ahí, ese registro no se puede escribir más. Los otros registros que hemos visto son 1 por salida, por GPIO. 1 por GPIO. Por eso acá dice X, porque está en GPIO A log. Los registros suelen tener un nombre, que es un nombre arbitrario, pero que en general va a ser el nombre, como esto es, lo vamos a ver como una variable, porque es una dirección de memoria, y una variable es una dirección de memoria, a la larga en C, a esto lo vamos a ver como una dirección de memoria, como una variable. Y esto termina siendo, el nombre del registro termina siendo el nombre de la dirección de la variable. Entonces tenés la GPIO A log, el GPIO B log, que es el que está a 1C del puerto base del A, a 1C del puerto base del B, ¿sí? Y siempre que vos tenés dispositivos te explican los registros del dispositivo y después te dicen tenés 4 dispositivos en esta y esta dirección. Y los 4 tienen los mismos registros. Va a pasar lo mismo con los temporizadores, va a pasar lo mismo con los puertos. Viste que había 5 puertos de comunicaciones, bueno, los 5 tienen el mismo registro. Entonces te explican para qué sirve cada uno y tenés UART 1, UART 2, UART 3, UART 4, UART A, UART B, UART C. Normalmente casi todo se enumera. Lo único que tiene letras a veces son los puertos. O sea, a veces es el GPIO 1, terminal 1, o a veces es el GPIO A, terminal 1. ¿Sí? Los puertos de comunicaciones suelen ser el 0, el 1, el 2, el 3. Estos registros son externos a los del procesador de Wi-Fi. Correcto. Son del dispositivo. Por eso estaba de vuelta el dibujo y nunca está de más volver cuando hace falta. Estos registros están acá. Son de estos dispositivos. ¿Sí? Nosotros los cargamos en el procesador, el registro temporal, digamos, y después lo... Y lo volvés a escribir como si fuera una dirección de memoria más. Es la dirección que ellos te dicen. Lo que pasa es que en esa dirección, en lugar de ir a parar a la RAM que está acá, vas a venir a parar a este por las compuertas que no están dibujadas acá, que fijan que esto está en la dirección 4D000 y que esto está en la misma. Entonces, ya vamos a llegar a todo el código assembler, pero a partir de la dirección que nos dieron, vamos a estar escribiendo acá en lugar de acá. ¿Sí? Por eso, para nosotros es como si fueran variables, direcciones de memoria, pero ¿qué pasa? En esas direcciones de memoria pasan cosas raras, como que la leo y no puedo escribir, o escribo y leo una cosa distinta, o escribo 2 veces y después ya no puedo escribir nunca más porque se bloqueó. ¿Sí? Porque el objetivo no es que sean direcciones de memoria, son dispositivos que tienen registros, porque esos registros intervienen en la forma de funcionamiento. Entonces, no son como los otros registros que son nada más que para guardar datos. Acá lo que vos guardás dispara acciones. Yo uno de esos registros lo tengo en log.
está bloqueado. Sí. Y lo trato de escribir. ¿El procesador se va a dar cuenta que está bloqueado o simplemente va? No, es el dispositivo el que lo ignora. O sea, el procesador va a mandar los datos por el bus para que el dispositivo se escriba y él va a ignorar la escritura. Claro, pero el procesador tiene forma de saber que está No, bloqueado. No puede leer el registro. sí puede leerlo. O sea, pero ya no sería el procesador, sería el software, por decirlo de alguna forma. El procesador, si vos pedís escribir en esa dirección, va a escribir. Claro. Y el dispositivo lo va a ignorar. Claro, yo puedo hacer una verificación en software. Claro, vos podrías ir por software y decir, el registro está bloqueado, ni voy a perder tiempo en escribir. ¿Sí? De todas formas, la secuencia está hecha justamente para que si lo bloqueaste a propósito, no fue por error. Esa secuencia por error es poco probable. ¿Sí? Es bastante normal que las cosas que son de ese tipo tengan secuencias raras. Por eso, si bien no vamos a hacer nada con eso en práctica, se las cuento porque son cosas que se encuentran si llegan a trabajar con esto. Bien, vamos a un ejemplo concreto. ¿Sí? Digamos que empezamos el laboratorio, un pedacito, no vamos a avanzar mucho. Eso es un pedazo de un esquemático. Ustedes conocen circuitos esquemáticos sencillos, normalmente sus esquemáticos serán del tipo operacional, resistencia, ¿sí? Eso es lo mismo que esto, solo que es para un circuito más complejo. Normalmente los circuitos integrados se dibujan como rectángulos con los términos. ¿Sí? Esto es realmente un pedazo del esquemático de esta placa, que es la que van a usar ustedes. En particular, nosotros vamos a tratar de aplicar todo esto que leímos para manejar esta tecla y este LED. Y lograr, primero, prender un LED, el LED que nosotros queremos y no uno que salió de carambola, y después leer esta tecla para avanzar a lo más básico que vamos a hacer, que va a ser que cuando aprieto esta tecla se prende este LED, o que cuando aprieto esta tecla, este LED si está prendido se apaga y si está apagado se apaga. ¿Sí? Y de ahí iremos haciendo cosas más complejas. ¿Estamos de acuerdo? Yo les decía que lo primero que necesitamos saber es dónde están conectadas las cosas y cómo están conectadas las cosas. Porque eso influye en la configuración que vamos a hacer después. Nuestros LED están conectados, estos son, para no llenar este dibujo de líneas, estos son conectores lógicos. O sea, si tienen el mismo nombre, es como si hubiera un cable tirado de acá a acá. Entonces, el LED rojo, el LED RGB, que es el que está acá arriba, el canal azul está conectado al PA3, el canal verde está conectado al PA2 y el canal rojo está conectado al PA1. Y están conectados con una resistencia contra masa, para que se prendan. ¿Qué tengo que escribir? ¿Qué tengo que tener acá? Fuerte, un 1. Esto es por haber estado BCC y entonces tengo que poner un 0. No es lo más normal, pero funciona igual, ¿eh? Es más, podrían tener uno a masa y uno a BCC y entonces cuando prenden uno se apaga el otro. Funciona. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, a esto los necesito como salida y cuando escribo un 1 voy a prender el LED y cuando escribo un 0 lo voy a apagar. ¿Qué pasa con las entradas? Estas vienen aquí. Es decir, están conectadas al PB10 y al PB11. ¿Y cómo están conectadas? Bueno, esto es el pulsador, es esto. Lo que pasa es que tiene 4 terminales, por eso tiene este dibujo, y tiene conectado, está conectado a VCC, con una resistencia a masa, y nuestra entrada desde el medio. ¿Qué tiene? ¿Pull up o pull down? ¿Qué voy a leer cuando apriete el botón?
un 1. Y cuando esté suelto, 0. ¿Sí? O sea, el botón está directo, no está invertido. Se les hizo fácil el que diseña el libro. Resumen. Y esto está etiquetado, está mandado a un terminal. Esto es importante. Está mandado a un terminal que en principio es el PA1, PA2 y PA3. ¿Sí? Y PB10 y PB11. Pero, lo importante en realidad es que está mandado al terminal 15, 16, 17, 29 y 30. Estos nombres podrían ser arbitrarios y podrían no necesariamente coincidir. ¿Sí? Si vamos al datasheet, vamos a corroborar que efectivamente los nombres que están puestos ahí coinciden con los nombres reales de los terminales. El que tenemos nosotros, como les dije, es un 103 RBST6. Eso influye en la cápsula, en la cantidad de memoria, etcétera, etcétera. Y sabemos que, como les dije, es el más grande, que el terminal 15 es PA1, que su función por defecto es GPIO, y que se puede ser una entrada analógica, una entrada o salida de un temporizador, o una línea de control en un puerto de comunicación. En la página 26 están todas las funciones que puede tener ese terminal. ¿Sí? Y el otro, nosotros vamos a seguir solamente dos, una entrada y una salida, el PB11, que es el de la tecla aceptar. También su función por defecto es GPIO, y puede ser una señal de datos en un puerto de comunicaciones, o una entrada o una salida de un temporizador. ¿Sí? O sea, como ven, cada terminal tiene 4 funciones más o menos. En este procesador, las patitas toman el nombre de las señales de entrada y salida digital. O sea, la señal PB11, que es la entrada digital, le da nombre al terminal. El terminal se llama igual que la salida digital. No todos los procesadores siguen la misma lógica. En algunos el terminal se llama de una forma y la salida digital se llama de forma distinta. ¿Sí? En este, todo es PBA11 o PB11. En resumen, y vamos a cortar acá, nosotros necesitamos para las dos teclas de entrada, que son PB10 y PB11, que funcionen como GPIO. ¿Sí? Entrada y salida digital. Todas las necesitamos como GPIO. Pero en las teclas de aceptar las queremos como entrada, en los LED las queremos como salida. En las entradas, la parte de velocidad del link rate no tiene sentido. En las salidas, son LED, vamos a usar el slew rate más bajo. ¿Sí? Y entonces vamos a decir que es 2 megas, que es la velocidad más baja. En las entradas ya tenemos pull-up externos, así que no necesitamos ni pull-up ni pull-down. En estas entradas. ¿Sí? Entonces, no vamos a utilizar pull-up y pull-down. En las salidas no es aplicable. O sea, en las salidas no podés elegir pull-up. El tipo de salida, en las entradas no es aplicable, obviamente. En las salidas vamos a usar push-pull, porque si no, no se van a prender los LED porque no tendríamos el valor de 1. ¿Sí? En el circuito que yo les hice recién, el transistor que se deja siempre es el que va más. Eso no se va a prender nunca. ¿Sí? Entonces, necesitamos que las salidas en los 3 casos sean tipo push-pull. En función de todo esto que elegimos, para los campos MDX necesitamos 0 y 2, y para los campos CTRL necesitamos 0 y 0. ¿Sí? Si tuviésemos pull-up, estas tendrían un valor distinto. Como no tenemos pull-up, van lo mismo. ¿Sí? Este 0 quiere decir que es una salida push-pull para GPIO, y este 0 quiere decir que es una entrada flotante. O sea, tienen funciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Seguro? Bien. ¿Qué tenemos que hacer? Para configurar una salida tenemos que escribir esos 4 bits que vimos recién,
los dos del MD y los dos del CTRL, en el pedacito del registro que corresponde al bit que corresponde. Entonces, si tenemos que escribir, si queremos configurar como salida el PA1, tenemos que ir al registro CTRL 0, porque es el pin 1, hasta el pin 8 va en el primer registro. Y en los bits que le corresponden, como es el pin 1, no son los primeros 4, son los segundos 4, tenemos que escribir 02. ¿Sí? Con eso lo ponemos como salida, con las características que nosotros queremos. Para aprender el LED, tenemos dos opciones. O ponemos en 1 el bit del OCTL, que era el registro para prender, o escribimos el bit 1 en 1, que sería el valor 2, en el registro BOB, que es el que prendía. Si escribo esto en ese registro, el resto lo debería dejar como están, porque si no voy a cambiar el rojo o el verde que están en el mismo bloque. ¿Sí? O sea que debería de leer, poner el 1 y escribir, o escribo esto directamente en el 1. Para apagarlo, o pongo en 0 ese mismo bit, o escribo el valor 2 en el de clear, o escribo el valor 2 pero corrido 16 a la izquierda en el mismo BOB. Tres opciones. Usa la que más le guste. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y para configurar la entrada, bueno, la misma historia, nada más que en lugar del 02, voy a escribir el 00, y en el pedazo que le corresponde, como este es el PB11, va en el segundo registro, en el tercer bloque. ¿Se entiende? ¿Seguro? Porque hay que hacerlo, ¿eh? Y para leer el estado de la tecla, simplemente leo el bit y start. Si está en 1, la tecla está apretada, si está en 0, la tecla está suelta. ¿Sí? En el bit OPS. ¿Seguro? Bien. En ensamblador lo deberíamos de saber hacer. Y sabemos cuáles son las direcciones. Hicimos varias operaciones de poner pedacitos de bits en un número y de sumar números y de restar números. Deberíamos de leer esa dirección, que la tenemos, cambiar esos pedazos de bits y volverla a escribir, leer, escribir la otra dirección con un 1 y se debería aprender LED. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, como las direcciones no nos las vamos a acordar, estaría bueno darles nombre y leer el puerto ACTL en lugar de la 4164, ¿sí? Para lo cual vamos a usar unas EQ que nos van a permitir hacer como nos dejan, poner un nombre a la dirección. Y como los dispositivos están con todos los registros consecutivos, yo puedo apuntar el registro a la base y después con el desplazamiento como constante leer el de control, escribir el de control, leer el de datos y escribir el de datos sin tener que estar moviendo el registro. ¿Se entiende? Con lo cual debe ser menos operaciones de lectura y escritura. Es fácil, digamos. Junto a la base de la A y hago todo lo que quiero salir de la A. Junto a la base del B y hago todo lo que quiero salir. ¿Sí? Bien. La clase que viene lo vamos a ver, lo vamos a bajar a la placa y vamos a ver cómo se hace. Esto y todos los ejemplos que siguen. Pero entonces, esto me da como nombre a esta dirección que es la base del puerto A. Y esto me da el nombre de la base del puerto B. Esto es el desplazamiento del registro de control 0 y esto es el desplazamiento del registro que permite prender. La función que configura apunta T0 a la base, con T0 y el desplazamiento lee el valor del registro
genera una máscara para borrar lo que esté en el lugar donde quiere configurar. Aplica, o sea, a lo que leyó lo enmascara con esto, entonces estos bits es en 0, el resto queda como tal. Después escribe el 2 que quiere escribir con un OR. Y entonces, T2 cambió en el que me corresponde a mí, ¿sí? Que es el pin 1, y los otros quedaron como tal. Y lo vuelvo a escribir en el mismo orden. Para aprenderlo, simplemente apunto a la base, genero el 2 y lo escribo en el registro 2. Si no, tendría que hacer algo parecido a esto. Leer el OCTL, hacerle el OR con esto y escribir el OCTL. Ya más fácil. ¿Se entienden? ¿Seguro? ¿Cuándo seguimos? ¿El miércoles o el viernes? Tengan en cuenta que van a ver cómo se graban las placas y cómo, o sea, van a ver lo que hace falta para arrancar el laboratorio que sigue. O sea, va a ser muy teórico-práctico. Menos falta el mejor. El miércoles. El miércoles. Sí. Seguimos el miércoles. El viernes tendríamos clase. No, en principio no. Si queda algo, lo vemos el lunes. Porque además es muy probable que las placas no lleguen a la universidad para el viernes. Están en Argentina. Están en Argentina. Espérate que dejo de grabar por si acaso. No sé cosa que alguien se ofenda.